Bueno, vamos a hablar un poco entonces de suicidio. El objetivo de este tema es que lo podamos pensar más basado en la clínica del día a día, en la clínica de consultorio, de la práctica profesional habitual y no tanto como está planteado por ahí en la bibliografía, que es más volcado a la cuestión de la internación o del médico especialista o del psicólogo mismo, pero que está más especializado en lo que es la atención hospitalaria. Acá lo que me interesa es poder pensar en base a ciertos prejuicios o preconceptos o tabúes que hay en cuanto al suicidio, cuál puede ser la intervención de cualquiera de nosotros y en particular de un psicólogo con una carrera de grado para poder empezar a tomar cartas en el asunto justamente, ¿no? Entonces, lo planteo desde una cuestión más lúdica, más de interactiva, para que vayamos pensando justamente estos preconceptos y de esta manera ir viendo qué hay de real y qué no en lo que es el abordaje de la cuestión suicida. Primero, por ejemplo, ver si verdadero o falso, ¿no? Si un paciente presenta una ideación suicida, existe un riesgo inminente importante de muerte. Retomemos lo que ya vimos en las generalidades, que es un riesgo cierto e inminente, cuándo pensarlo, cuáles son los componentes que hacen a la cuestión del riesgo, y en base a eso decir, bueno, todo aquel que tenga una ideación suicida va a tener un riesgo inminente o una posibilidad concreta de muerte. La respuesta es absolutamente no. Esto es falso. Justamente, atar la idea de suicidio a la concreción en sí misma, estamos hablando de entender la ideación suicida como un peligro y sabemos que eso es, valga la paradoja, es muy perjudicial para la persona. ¿Está? Por el contrario, sí podemos pensar, por un lado, factores de riesgo y por otro lado, predictores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellas características estadísticamente más comunes que se dan en personas que han cometido un suicidio. O sea, se evalúan, por ejemplo, 1000 personas que se han suicidado y se encuentran cuáles son los factores estadísticos que comparten todas estas personas. Eh, los predictores de riesgo, por el contrario, hacen o tienen que ver con cuestiones bien particulares de ese sujeto y que sí tenemos que tener presente, que sí tenemos que tener en cuenta para valorar que no haya una situación de suicidio inmediata. ¿Está? Por ejemplo, factores asociados al riesgo suicida, hay un sinnúmero en pacientes que se ha encontrado que han fallecido por suicidio. Se ha encontrado, por ejemplo, relacionados con la edad, con el sexo. Siempre el hombre es el que más comete suicidios, la mujer es la que más intentos genera, pero el hombre es el que más los termina concretando. Se han encontrado intentos o autoagresiones previas, abuso de sustancias, síntomas psicóticos, enfermedad psiquiátrica, duelos recientes, se lo ha relacionado también con la clase social, los extremos generalmente de las clases sociales son los que más factores asociados tienen. Eh, bueno, incluso hasta situaciones de abuso sexual temprano, de abuso físico también, la cuestión del desempleo. Entonces, todos estos factores han sido factores que se han encontrado en pacientes que se han suicidado. Ahora, ¿quiere decir de que todas las personas que presentan estos factores son potencialmente suicidas? Absolutamente no. Por eso hay que tener mucho cuidado de no homologar factores de riesgo con predictores de riesgo. Los predictores son los que vamos a ir viendo a lo largo de este tema. Otra premisa, si los suicidas habitualmente están ambivalentes respecto de su deseo de morir, esto siempre es verdadero. Nunca, nunca la persona está tan determinada, tan decidida a cometer el acto. Justamente el hecho de poder hablarlo, de poder compartirlo con otro, hace que justamente esté ambivalente respecto de ese deseo o de esa decisión. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Eh, Se suele asociar también el suicidio a las ideas depresivas. Esto es un error garrafal, o sea que esta premisa es falsa. ¿Por qué? Porque a veces uno escucha a una persona
con un estado eutímico, una persona que está hablando de sus cuestiones, de su cotidianidad. Uno no ve que esté triste, que esté anedónica, que esté apática, que tiene muy buena voluntad de hacer las cosas, que no se siente deprimida y empieza a hablar de una ideación suicida. Ojo, porque esto muchas veces la gente lo desestima, los profesionales suelen desestimarlo, como no lo ven depresivo, piensan que no se va a matar. Esto es un error garrafal, ¿está? De hecho, se ha encontrado que muchos pacientes depresivos cometen el acto una vez que se sienten bien, una vez que han salido del pozo depresivo. Entonces, nunca caer en esta cuestión, si se quiere, de estereotipo de que el depresivo es el que se va a suicidar. ¿De acuerdo? Si bien es un factor a tener en cuenta, es un factor de riesgo, no es un predictor de riesgo. ¿De acuerdo? Uno que sí es un predictor de riesgo es el consumo de sustancias. O sea, si uno puede pensar que hay una correlación entre consumo de sustancias y suicidio, esto es absolutamente verdadero. ¿Por qué? Porque las sustancias en general frenan o bajan los filtros inhibitorios. Entonces, una persona que viene con esa ideación, con esas cuestiones como para resolver sus problemas, de alguna manera, bueno, quitándose la vida, el consumo de sustancias puede ser lo que termine gatillándolo, porque esa poca inhibición que tenía sobre el tema la termina de borrar. Otro preconcepto es que una vez que una persona intenta matarse, siempre tendrá impulso suicida. Esto hace que, bueno, cualquiera que tenga un antecedente de ideación o de intento, sobre todo suicida, ante la primera dificultad ya va a apelar a lo mismo. Esto es absolutamente falso, es un prejuicio grande como una casa. Lo que sí tenemos que saber, bueno, es que hay ciertos, o sea, que los factores etiológicos son diversos, son múltiples. Vamos a ver factores genéticos, biológicos, psicodinámicos, familiares, sociales, culturales. Va a haber cuestiones que tengan que ver con estresores ambientales, con estilo de afrontamiento del malestar, con la oportunidad misma. Entonces, fíjense todos los factores que hay que contemplar para poder pensar en la posibilidad de un suicidio. No es tan sencillo, no es que porque esté depresivo uno ya tiene eh, ya tiene la posta, o que si ya ha tenido intentos previos, bueno, ya con eso me alcanza para considerar de que esa persona puede intentar quitarse la vida. ¿Está? Son todos estos factores que hay que también tener presentes. Eh, un prejuicio que hay, que en general uno lo ve, no tanto en las profesiones nuestras, no tanto en el campo psi, pero sí en el campo de otras ramas médicas o de otras líneas de intervención, es que hay como un recelo, como un cuidado de no hablar del suicidio, como que uno, si habla de eso, le va a dar la idea. ¿eh? Entonces está este prejuicio de que no es conveniente preguntar directamente acerca de la ideación suicida, ya que puede aumentar el riesgo. Con lo que estoy diciendo, ¿sí?, está adelantando que esto es absolutamente falso. Siempre hay que hablar de esto. Esto no puede ser un tema tabú en la consulta con el psicólogo, con el psiquiatra o con cualquier profesional de salud. Sí, hay que tener presente, obvio, el tema de, bueno, la conveniencia de qué momento trabajarlo, cómo abordar el problema, cómo charlarlo. Esto que yo les decía en líneas generales sobre la paciencia que hay que tener. No se trata de decir, bueno, hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal, voy a ser su profesional interviniente. ¿Ha pensado usted en matarse? Porque lógicamente eso levanta defensas en el sujeto y hace que no pueda pensarlo o no pueda trabajarlo como corresponde. Lo mismo si por ahí uno ve que el paciente quiere meter el tema, quiere hablar de esto y nota que el profesional se evade o que dilata o que no quiere hablar del tema o que prefiere dejarlo para otro momento. Eso también la persona lo va dimensionando como que es un tabú, como que es algo de lo cual no hay que hablar, y termina siendo un factor de riesgo justamente el no poder hablarlo, ¿no? Eh,
Contrariamente a esto, también está esta idea de que los suicidas lo hacen sin previo aviso, que cuando lo deciden no le dicen a nadie. Esto tiene que ver un poco con el primer preconcepto que estuvimos charlando. Eh, no el primero, pero sí el segundo, esto de que la ideación en general tiene una cuestión de ambivalencia. La ideación suicida es ambivalente. Bueno, acá también. Esto de que los suicidios consumados ocurren sin previo aviso, en realidad es absolutamente falso. En general la gente habla de este tema o comenta las dificultades que está teniendo. En realidad lo que hay que tener en cuenta es que el paciente que termina consumando el suicidio, en general lo hace por o aliviar un dolor emocional que no puede transitar, o lo hace para comunicar algo, para denunciar algo, o lo hace también bueno, para sancionar a alguien, a una pareja, o a padres, o a un jefe, o qué sé yo, o contra el sistema, o lo que sea. O bien también buscando una solución inmediata a su padecer, ¿no es cierto? Entonces, en lugar bueno, de quedarnos un poco con la cuestión de si hay que internar o no, estas son las cuestiones que tenemos que empezar a indagar y ver y buscar en el paciente que llega con una ideación suicida, ¿no? Si a lo mejor esta ideación tiene que ver con el alivio de algo de esto, bueno, empezar a fomentar que el paciente pueda tramitar la solución de esto de manera directa y no a través del suicidio, ¿no es cierto? Con respecto a la internación, también hay una serie de preconceptos. Uno es que la mejoría durante la internación significa que el riesgo de suicidio ha disminuido. Esto es falso, de hecho eh, hay, hay estudios al respecto, por ejemplo, respecto de los 3 meses luego de la externación, que se ha visto un significativo número de suicidios, o lo que la persona siente al sentir que ya no le están dando más cabida, que ya no es importante para nadie. Entonces, ojo con este tema. Entonces, si sabemos que la internación no es la panacea, no es la solución a los problemas, hay que tenerlo presente también, ¿no? Eh, bueno, relacionado con esto también está este preconcepto de que la prevención del suicidio quede en manos de psiquiatras o de servicios psiquiátricos. Volvemos a lo que decíamos de la oportunidad de la intervención cuando uno está charlando con un paciente con una ideación suicida. Bueno, antes de sugerir nada, antes de indicar nada, poder ver qué piensa esa persona respecto de lo que es el abordaje psiquiátrico en general, respecto de lo que es la medicalización, respecto de lo que es la internación. Porque a veces la persona puede, con su terapeuta, con su psicólogo, hablar de esta ideación, de algo que le está dando vueltas por la cabeza, de que no encuentra salida, que tiene este componente emocional que no lo deja vivir. Pero justamente gran parte de su malestar tiene que ver con que ha empezado a incorporar la idea de que quizás tenga que ir a un psiquiatra y relaciona la intervención del psiquiatra con, no sé, con que el psiquiatra es el que atiende a los locos, ¿no? Por ejemplo, esto lo van a escuchar pila de veces, o que la medicalización o que un determinado fármaco le va a reforzar peor algunas cuestiones de su malestar. Entonces, esto de que sí o sí tenga que ir a un psiquiatra es falso. Esto hay que ir viéndolo, hay que ir pensándolo. No solamente eh, dentro de la psiquiatría se aborda la cuestión del suicidio. Esto, si la persona tiene confianza con su médico clínico, bueno, tomarlo, incorporarlo como parte del equipo de abordaje, charlar con el clínico, con un trabajador social, con la persona que por ahí esté abocada al trabajo en terreno más que nada, y no necesariamente quedar circunscriptos a lo que es la intervención psiquiátrica, ¿no? De hecho, justamente ninguna intervención específica ha demostrado prevenir la muerte por suicidio. Esto también hay estudios que así lo avalan, ¿no? Eh, una premisa, esta sí es absolutamente cierta. De hecho, justamente tiene que ver con los predictores de riesgo, así como hablábamos recién del consumo de sustancias. Acá también la presencia de síntomas psicóticos incrementa el riesgo suicida. Esto hay que tenerlo muy, muy presente.
Eh, Otro de los preconceptos es que el principal objetivo de la evaluación es si hay que internar o no. Bueno, por lo que venimos hablando, obviamente esto es falso. Ya dijimos que el, el principal foco de atención o de abordaje en la atención de un paciente con ideación suicida tiene que ver con lo que se llama cambiar las 3 I, alguna de las 3 I. O sea, si el motivo que lo lleva a la persona a, a tomar la posibilidad del suicidio como un escape, considera que ese motivo es intolerable, o que es interminable, o que no se puede escapar, que es inescapable, digamos así en criollo y rápidamente, que por ahí el objetivo tiene que estar destinado a cambiar alguno de estos preconceptos del sujeto. ¿Está? Eh, Otra de las ideas es que se puede hacer una predicción del suicidio y que nuestro trabajo tiene que estar en detectar quién pueda llegar a cometer el suicidio. Esto es un error garrafal. De hecho, a partir de este preconcepto y prejuicio que hay, se cree que porque una persona fue al psiquiatra y el psiquiatra no supo prever que la persona se iba a suicidar, ya es motivo de juicio y demás, ¿no? Eh, si bien uno obviamente que va teniendo en cuenta los factores de riesgo y sobre todo los predictores de riesgo, y son herramientas con las que los profesionales contamos para tener presente esto, en realidad el, la predicción del suicidio no es tan tajante, no es matemático, por lo tanto es falso. De hecho, bueno, se han hecho estudios, este, hay estudios con 9.000 pacientes que no encontraron un predictor válido para determinar justamente quiénes podrían llegar a cometer suicidio, y hay otro estudio con 4.800 de pacientes internados, donde tampoco se pudo ver que haya un predictor válido. O sea que es absolutamente falso esto de que se puede llegar a establecer sin margen de error esta cuestión. Sí, lo que se puede ver son algunos de los aspectos cognitivos de la persona con una conducta suicida. Esos tienen que ver con, por ejemplo, la desesperanza, eh, más que desesperanza, que yo por ahí lo asocio mucho a un término más, más religioso, más de ese orden, diría las falsas expectativas, cuando uno ya no tiene expectativas de nada, cuando uno ya siente que no puede hacer nada, que no puede cambiar nada. Ese es un tema a pensar, a revisar dentro de cómo ve el suicida o el potencial suicida su panorama, ¿no? El pensamiento dicotómico, esto de sentir como que todo es blanco-negro, de que todo es bueno o malo, de que todo es conmigo o contra mí. Estas son cuestiones que hay que empezar a revisar también en cómo encara el paciente su realidad, su contexto. ¿eh? Transformar a lo mejor este pensamiento dicotómico en un pensamiento más problematizado, donde pueda incorporar otras alternativas, otras aristas. La visión en túnel, el paciente se centra solamente en su foco de malestar, en su problema, y no puede ampliar el horizonte. Eso también es una cuestión que se puede trabajar en la terapia. Suelen ser personas muy autoexigentes, con muy baja autoestima. ¿no? Todas esas cuestiones también se pueden ir trabajando, son aspectos que se pueden ir viendo. Esta percepción de la falta de control sobre los eventos de su vida. En principio son aspectos cognitivos que en lugar de estar perdiendo tanto tiempo en encontrar factores que puedan llegar a predecir si una persona se quita o no la vida, eh, ganar por ahí más terreno en esta cuestión, en ver si la persona tiene alguno de estos factores de cómo ve la realidad, cómo ve su mundo, y empezar a ver si se lo puede cambiar, ¿no es cierto? Esto creo que es muchísimo más importante que lo otro. Eh, y bueno, un poco como para ir terminando, ir también pensando cuáles son los factores que un terapeuta, que un profesional debe evitar, cuáles son las cuestiones en las cuales no podemos caer. O sea, los 10 errores más frecuentes. Yo creo que en la guía había algo de esto, como para que ustedes vayan pescando en la bibliografía, pero bueno, acá ya le damos la papilla en la boca para que puedan tenerlo más presente todavía. Uno es, como ya veníamos viendo, no indagar acerca de las ideas suicidas. ¿tá? Siempre hay que hablarlo, sí, hay que buscar el modo, la forma, el momento,
el clima para poder hablar del tema, no banalizarlo, lógicamente, tampoco considerarlo como una cuestión tabú, pero sí hablarlo. El otro es confundir factores de riesgo con predictores de riesgo. Puede venir una persona con 5 o 6 factores de riesgo, por ejemplo, puede ser un hombre de mayor edad, desocupado, con un problema médico. Todos esos son factores que se han descubierto, son factores de riesgo suicida. Y nosotros considerar que porque están esos factores, la persona que tiene ideación suicida lo va a terminar haciendo. ¿Y qué hacemos? Decimos, bueno, vamos a internarlo, vamos a mandarlo a una clínica para que usted se sienta mejor y que le den una medicación que corresponda. Entonces, la persona que quizás tenía todos estos factores de riesgo y que tenía la ideación suicida, de todo esto, lo que justamente para el sujeto se empieza a tornar como intolerable, como una situación de no escapatoria, es el hecho de tener que ir a una internación o el hecho de tener que tomar una medicación psiquiátrica. Entonces fíjense cómo a una persona que tenía factores de riesgo, pero que no tenía predictores de riesgo, a los predictores se los fabricamos nosotros. ¿Está? Entonces, ojo con este tema, ojo con confundir los factores con los predictores, porque puede llegar a ser absolutamente iatrogénico. Lo otro es intervenir defensivamente condicionado por la emocionalidad, tanto la emocionalidad del paciente, ese paciente que está totalmente desbordado, angustiado, llorando, pidiéndonos a gritos una ayuda, y nosotros lo que hacemos es intervenir conforme a lo que el paciente solicita solamente, o la emocionalidad del mismo terapeuta, ¿no es cierto? Otra gran falla, y que ya lo vimos también en los factores generales de la atención a la crisis, es no empatizar, no ponerse un poco en el lugar del sujeto, que sería un poco la contracara de dejarse llevar absolutamente por la emotividad, ¿no es cierto? O a veces también esto de decir, bueno, minimizar las ideaciones, decir, bueno, no, se trata de un acting o es un llamado de atención o ya lo ha hecho 25 veces, no va a pasar nada. Bueno, no, esto siempre hay que tratar de empatizar, de validar y desarrollar una fuerte alianza con el paciente. Lo otro que ya veníamos viendo, cuando uno prioriza la evaluación del riesgo por sobre el cambio terapéutico, es un error grande como una casa. Al igual que intervenir sin evaluar qué es lo que el paciente está necesitando. Esto que yo les decía hoy, si nosotros decidimos una internación compulsiva o una medicalización de una persona que en realidad no es lo que necesita, no es lo que nos está diciendo, estamos cometiendo un error grande, un error realmente importante, ¿no? Sumado a esto, relacionado con esto anterior, también no detectar y reforzar o desarrollar fortalezas del paciente. Un paciente que ya viene devastado, que ya siente que es inútil, que no puede hacer nada, nosotros no tenemos que confirmarle esa posición, sino que por el contrario, ver si podemos encontrar cuáles son las herramientas que el sujeto tiene. Otro gran error es no trabajar con la red social. Recordemos siempre, el abordaje de la ideación suicida es un abordaje interdisciplinario y agregaría intersectorial también. ¿Está? Se lo puede pensar con otras profesiones relacionadas con el campo psi o no relacionadas con el campo psi, e inclusive con otros sectores no profesionales. Si la persona por ahí tiene talleres de literatura, talleres de arte a los cuales poder acudir, bueno, estos son excelentes dispositivos con los cuales se puede pensar, se puede trabajar, y no hay que desestimarlos, lógicamente. Al igual, obviamente, que la familia, ¿no? Internar sin evaluar las desventajas tiene que ver con el ejemplo que les daba recién. Para veces, muchas veces, el paciente que se lo termina internando es un paciente que considera que todos esos fantasmas, todos esos temores que tenía, se los termina uno confirmando respecto de la no salida, respecto de que su padecimiento es un padecimiento insoportable o que no va a terminar nunca. Le termina de poner el moño a todos esos fantasmas, ¿no? Bueno, y por último, y también relacionado con esto que ya venimos hablando, otro gran error es no diseñar un plan terapéutico que pueda incluir justamente correr el riesgo de no internar.
yo les decía en un primer momento, eh, más que estar toda la evaluación viendo si el paciente hay que internarlo o no, esa debería ser la última indicación, la última herramienta, la posibilidad de internación. No hay que ser aventurero, no hay que ser necio, lógicamente, hay que tenerla presente, pero no como primera instancia. ¿De acuerdo? Bien, bueno, hasta acá llegamos entonces con el tema de urgencias y emergencias psiquiátricas en, en- en lo que es la cátedra de psiquiatría. Espero que se haya entendido. Recuerden, bueno, estas tres instancias, ¿no? La cuestión de las generalidades, estos que hablamos, respecto de la cuestión del suicidio y de las epilepsias que se les transmite a partir de un audio, ¿no? Esta ya vendría siendo una de bueno, el último tema de la unidad 3. Todo lo que tenga que ver con la unidad 4 lo vamos a resumir en un solo teórico. Igual no se asusten que al igual que lo que venimos viendo acá, son todos temas que ya han visto, así que es cuestión de repasar. Seguimos en contacto por las vías habituales y cualquier cosa me pueden consultar. Sigan estudiando, por favor.